Conversaciones con el autor. Hoy con Alex Sanfruns, autor de Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana, para comentar las claves de su nuevo título. Especialista en la historia del derecho al desarrollo, tanto en África como en Latinoamérica, y colaborador de varias cadenas como analista político, actualmente trabaja como profesor en el propio Níger. Estamos aquí para hablar de este libro, Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana, escrito por Alex Sanfruns. Alex es un activista veterano a pesar de su juventud, como puede verse, ¿no? Que ha estado luchando primero en Bélgica, luego en Francia y ahora desde Marruecos, donde está impartiendo clases. Y se ha interesado ya desde hace mucho en temas africanos, ¿no? Habías trabajado con un autor en una revista, no recuerdo muy bien, pero creo que tenías un pasado en relación con los temas africanos, ¿no? Sí, digamos que he estado trabajando en lo que es la lucha en la batalla de la información. Estuve pues en Bélgica, yo he vivido en el norte de Francia unos 10 años y en Bélgica pues me uní a un proyecto de una asociación que trabajaba pues sobre todo en desmontar los conflictos a través del análisis de la propaganda de guerra. En aquella época pues llevé a cabo un proyecto con Olivier Denkop, que es un periodista de Camerún, que se llamaba el Journal de l'Afrique. Era una publicación mensual en la cual pues, no se podía cubrir toda la actualidad africana, pero sí que las principales tendencias de ese periodo, entre el 2014 hasta el 2019, fuimos capaces un poco de ir analizando y mostrando lo que se estaba gestando en la actualidad en diferentes países. Recuerdo que se había trabajado en particular sobre la intervención francesa en Centroáfrica, que bueno, fue uno de los conflictos importantes, pero también bueno, pues, entrevistamos a unas cuantas personalidades, analistas, economistas de diferentes países y bueno, muchas de las cosas que estaban en juego, que ya se estaban, digamos, poco a poco materializando las ambiciones, las esperanzas de los pueblos, ya que, bueno, en el Estado español, digamos, en el mundo hispanófono, no hay mucha información quizás sobre esas cuestiones, pero en Francia, en Bélgica, Suiza, hay toda una diáspora de origen africano, que es francófona, y entonces lo que estaba en juego era crear esos puentes, ¿no? de la información a nivel de lo que estaba en juego. Y eso es lo que has pretendido hacer con este libro, centrado básicamente en Sahel, aunque específicamente es Níger. El tratado aparecen también Burkina Faso, aparece Mali, aparece toda la problemática de la zona. Empecemos. Hablas aquí de golpe de Estado. El golpe de Estado para la izquierda siempre ha sido algo que hemos condenado. Ahora estamos hablando, en el caso de los 3 países del Sahel, de golpes de Estado democráticos. ¿No es eso un oxímoron? Claro, lo que he tratado de explicar es, a partir del caso de Níger, es el hecho de que ese golpe de Estado tiene un apoyo popular. Eso es lo que para mí cambia completamente el enfoque y es lo que quizá pues, permitiría de justificar esa idea de democracia. Es decir, democracia en un sentido amplio, en un sentido de desarrollo de la potencialidad de los pueblos. Esa democracia es algo que las condiciones se tienen que crear. El golpe de Estado en sí es simplemente la toma de poder por parte del CNSP, que es un Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, y son altos mandos del ejército de Níger que deciden
tomar el poder y derrocar al antiguo presidente Mohamed Bazoum. Ahora, lo que es más importante para mí era, en primer lugar, tratar de comprender por qué el pueblo se movilizó con tanto entusiasmo para defender a esos, bueno, supuestos golpistas que, como lo decías, al tener en cuenta pues, su trayectoria militar, pues desde un punto de vista eurocéntrico tendríamos la tendencia a pensar que no están ahí para defender los derechos de los pueblos. Ahora bien, si no se comprende todo lo que ha sucedido en esos países, en particular, yo decidí hacer también un balance de las políticas de los anteriores gobiernos, en particular Issoufou y luego Mohamed Bazoum, que fue el presidente derrocado, y constaté que eran políticas neoliberales, que el FMI pues, estaba imponiendo su agenda, por lo tanto, desmantelando el Estado, desmantelando las posibilidades de que un país del sur, en este caso Níger, con cifras alarmantes de extrema pobreza, pues pudiese salir de ese yugo. Bajo esa democracia formal, bajo ese presidente que se suponía que había que salvar por todos los medios posibles, incluso justificando una intervención militar, bajo ese gobierno la democracia no era algo realmente vivida por los pueblos. Entonces, el balance que yo hago permite, esto está en un capítulo del libro, permite determinar que, bueno, si consideramos la democracia en un sentido amplio, eso no existía. Y Níger, en las últimas décadas, ha estado en la última posición de los índices de desarrollo humano, y también tenemos cifras de alrededor de 42% de extrema pobreza, con lo cual, digamos que la manera de entender la democracia desde el punto de vista de los pueblos del Sahel es muy distinta a la que consiste en celebrar unas elecciones y bueno, en un discurso muy tecnicista, y sobre todo basado en la cooperación con ciertas potencias extranjeras. Entonces, las realidades propias del continente africano, del Sahel, de Níger, deben tomarse en cuenta. Hablas de pobreza extrema. Sin embargo, Níger es uno de los principales depósitos de uranio del mundo. De hecho, gran parte del uranio que recibe Francia procede de Níger. Se ha encontrado petróleo. ¿Cómo ha conseguido Francia, si es que ha sido algo planificado por Francia, mantener a Níger en ese estado, apropiándose de sus recursos naturales? Bueno, esto tiene un fundamento histórico, o sea, no es algo que se ha inventado, no es, a veces ciertos analistas o ciertas personas que tienen, bueno, que publican en los grandes medios, fabrican también todo un discurso ideológico como si hubiera una teoría de complot, como si hubieran ideas fabricadas que no corresponden a la realidad. Sin embargo, en el caso de la pregunta que me haces, bueno, hay un documento que es conocido, que está publicado, se puede encontrar, yo cito en el libro, que proviene del Senado francés, en el cual, bueno, pues en el momento de las independencias se estableció lo que se llamaron los acuerdos de seguridad con Francia, que impedían el comercio de las materias primas estratégicas de Níger y otros países de la región, antes colonizados por Francia, les impedían ejercerlo libremente con otros países. Por lo tanto, existió como una relación de privilegio con Francia. Y eso no es por casualidad, sino porque ya Francia había determinado los yacimientos de uranio en particular, y en aquella época Francia ya estaba planteando su visión de que tendría un modelo energético basado en el desarrollo de centrales nucleares. Pero para tener ese modelo necesitaba las materias primas. Y Níger empezó a explotar sus yacimientos de uranio a inicios de los 1970, desde 1971. Desde esa época hasta los años 2000,
Francia ha mantenido una situación de monopolio por su multinacional Areva. Es decir, que por un lado los documentos existen, por otro lado la multinacional francesa Areva, en los hechos, ha sido la que ha monopolizado esa explotación del uranio. Así que esto no responde a una fantasía, sino que se puede claramente determinar. No solo eso, sino que se ha establecido cuál ha sido la media digamos, del precio del uranio que ha significado para Níger en todo ese periodo. Y el precio está muy por debajo, el precio medio, de lo que era el precio a nivel mundial. Así que, bueno, estos son hechos que permiten visualizar lo que se llama el neocolonialismo. Y esto es lo que los pueblos africanos no es algo nuevo, sino que responde ya en los años 60, desde el momento de las independencias, a una de las luchas importantes. Es decir, que las independencias no solo debían ser a nivel nominal, sino que debían ser a nivel económico. Y lo que sucedió es que, bueno, pues se ha sacado el balance de todo ese periodo y se ha considerado que fueron falsas independencias. Así que hoy en día lo que está en juego, desde el punto de vista de los pueblos africanos, es las verdaderas independencias. La reacción de los países vecinos ha sido hostil al golpe de Estado y a la constitución de ese frente del Sahel, esa hermandad entre Burkina Faso, Malí y Níger, ¿no? ¿Cómo se ha producido esta defensa del neocolonialismo por parte de los países vecinos? Bueno, una vez más, aquí tenemos otra de las pruebas de que cuando se habla de imperialismo, se habla de neocolonialismo, no es una teoría, no es algo que simplemente sea una hipótesis. En el momento que se produjo el golpe de Estado en Níger, el 26 de julio de 2023, en las primeras horas, los primeros días, se lleva a cabo un esfuerzo a nivel diplomático, internacional, regional, para derribar, para deslegitimar lo que estaba sucediendo. Primero, presentando al anterior presidente Mohamed Bazoum, que fue retenido, como un perfecto demócrata que había que ir a rescatar, que había que poner en su lugar. Y esta reacción hostil se manifestó muy rápidamente por un organismo regional que se llama la CEDEAO, que normalmente es una comunidad de África del Oeste a nivel económico, pero que se ha convertido en un instrumento del neocolonialismo y que está muy claro que se ha politizado, se ha instrumentalizado por Francia. Francia hizo que la CEDEAO defendiese un bloqueo, un sistema de sanciones ilegales total. Es decir, el bloqueo fue total. Por ejemplo, Nigeria, que es el país vecino, es el país que le provee con electricidad a Níger, del orden del 70%. O sea, Níger es un país muy dependiente, por ejemplo, en energía eléctrica. Bueno, pues, ¿qué significó ese bloqueo? De la noche a la mañana no tuvo esa posibilidad, ¿no? No solo eso, sino que los países de la CEDEAO, Francia, también hubo reacciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, justificaron el bloqueo, justificaron las sanciones y llegaron incluso a plantear la hipótesis de una guerra, de una intervención militar, contra uno de los países más empobrecidos del mundo. O sea, frente a esa situación, en cuestión de un par de semanas, se produjo el primer cambio, giro realmente en el enfoque concreto que permite darse cuenta de que lo que está sucediendo es mucho más importante, tiene una relevancia histórica trascendental. Lo que sucedió fue que ante esa amenaza contra lo que podía haber sido otra Libia, otro Irak, otro Afganistán, con todas las consecuencias de caos que se extienden también alrededor de esos países, porque hay que comprender lo que eso significa, ¿no?
Ante esa amenaza, Burkina Faso y Mali, que fueron los dos gobiernos militares que precedieron esa experiencia de Níger, reaccionaron diciendo que si hacían la guerra contra Níger, es como si les estuvieran declarando a ellos mismos la guerra. Eso no fueron palabras. El presidente de Burkina Faso, recientemente, Ibrahim Traoré, volvió a recordar esas palabras diciendo que aquello valió para ayer, vale para hoy y vale para mañana. Es decir, que es una postura firme de defensa de la soberanía de Níger y de la región del Sahel. Y no solo eso, sino que el 16 de septiembre de 2023 se crea la Alianza de Estados del Sahel, que no solo es un pacto de defensa en común, sino un proyecto de desarrollo, de explotación de los recursos de toda esta región para beneficio de los pueblos. Estamos hablando de unos 70 millones de personas y unos 3 millones de kilómetros cuadrados. Claro, los desafíos, los retos son enormes. No hemos hablado del problema del terrorismo que está allí en esa zona. Pero digamos que eso produce un cambio fundamental, un giro realmente radical respecto a todo lo que está sucediendo históricamente en el continente africano. Es decir, que frente a una amenaza, los países se unen para defenderse. Esto es algo muy importante. ¿Se puede considerar esta aproximación de estos tres países como el embrión de un futuro panafricanismo que pueda extenderse a otros países de la zona? Bueno, el panafricanismo es un ideal, es una visión, una ideología que, bueno, de hecho nació incluso siglo XIX y luego posteriormente se ha ido fundamentando en unos congresos del panafricanismo. Nació y se desarrolló sobre todo a partir de Estados Unidos con contribuciones de una serie de pensadores. En particular hubo Dubois, que se acercó también a la Unión Soviética. O sea, digamos, la ideología del panafricanismo tiene una historia especial, pero en el momento en el cual se produjeron las independencias africanas, esa ideología empezó a tener una importancia más concreta. Y con Kwame Nkrumah, el presidente de Ghana, fue seguramente quien escribió y teorizó más sobre la importancia de la unidad africana. Sin embargo, como toda ideología, pues hay, digamos, diferentes lecturas, interpretaciones, y creo que debe hacerse un balance de lo que sucedió en los años 60 también. En particular, en los años 60 hubo una serie de teorías también del socialismo africano, etcétera, que fueron un poco confusas en algún momento, es decir, como un socialismo con una especificidad. Mientras que Nkrumah, sacando el balance de aquellos años, dijo claramente que lo que hacía falta era un socialismo científico en África. Así que la idea de la unidad africana es algo que hoy en día está surgiendo con mucha fuerza, pero será un panafricanismo del siglo XXI, de alguna manera, porque hay que distinguirlo de otros procesos históricos, de otras visiones. Y yo creo que hoy esa idea está surgiendo con mucha más fuerza y con mucha más claridad, porque digamos que la defensa de la soberanía, de los recursos, se está planteando realmente en beneficio de los pueblos. Así que eso es lo que va a cambiar las cosas, aunque queda mucho por recorrer, porque claro, estamos hablando de realidades en las cuales la población en esa región, el Sahel, es mayoritariamente rural, la agricultura todavía depende en gran parte de las lluvias, o sea, hay muchos proyectos estratégicos que tienen que llevarse a cabo y son países muy dependientes de la ayuda exterior. Por lo tanto, históricamente, pues instituciones financieras, Banco Mundial, FMI, etcétera, han estado ahí implantando su agenda. Así que todo eso tiene todavía que concretizarse. Has citado el terrorismo.
La visión que tenemos desde aquí del terrorismo en esa zona es un poco vaga, ¿no? Boko Haram, Islam, la yihad. Se oye hablar algo de los tuaregs, pero creo que en realidad el lector medio español no sabe muy bien qué es lo que está sucediendo. ¿Puedes definir bien, explicarnos bien cuáles son los objetivos de ese terrorismo y qué grupos lo constituyen? Bueno, en el libro he dado algunas claves un poco sobre este tema. En particular, mostrando que hay una raíz, digamos, a nivel de las sociedades, que es los efectos del neoliberalismo, que permiten esa tentativa de los grupos terroristas de crear un Estado dentro del Estado. Es decir, los objetivos del terrorismo en la zona es el ataque al Estado. El ataque al Estado y probablemente la creación de estructuras de tipo estatal. En realidad, esos grupos se implantan allí donde históricamente las estructuras sociales y económicas, donde el Estado no ha podido realmente garantizar los derechos a la población. Esto es una realidad objetiva, pero también lo es que el desarrollo de ese terrorismo como fenómeno reciente ha sido impulsado en gran parte por la invasión de la OTAN en Libia. Esto está perfectamente documentado. Altos mandos militares del ejército imperialista francés lo han dicho, así como el antiguo presidente de Mali también. Y bueno, muchos analistas y líderes sociales han, digamos, determinado que el paso de armamento y de grupos en particular armados a través del desierto por Argelia, que venían de Libia, iniciaron esa desestabilización en el norte de Mali. Esto lo explico en el primer capítulo del libro, porque es importante determinar toda esta historia, ¿no? Y la cuestión es que hoy en día está habiendo un giro también en el enfoque de la lucha contra el terrorismo. El presidente de Mali, Assimi Goïta, un coronel que desde el punto de vista de la propaganda, bueno, pues son dirigentes, ¿cómo decirlo?, de alguna manera demagogos, populistas o no sé qué, ha expresado esta nueva visión. Ha dicho claramente que hay tres tipos de terrorismo. Dice que hay el terrorismo de los grupos armados, pero también hay el terrorismo económico y también el terrorismo comunicacional. Así que la visión de la lucha contra este fenómeno es nueva y ya no es unidimensional como lo estaba ejerciendo la presencia militar extranjera, en particular francesa. Este golpe de Estado y estos cambios en el Sahel han ya saltado mucho a la actualidad mediática internacional, porque han logrado hacer algo bastante insólito, que es expulsar a las tropas francesas, a las tropas de la ONU, a las tropas estadounidenses, en el caso de Níger muy recientemente. El cierre de las bases militares extranjeras. Pero todo esto tiene una coherencia y yo creo que es algo muy importante también escuchar lo que están diciendo. Estos dirigentes están planteando que la presencia militar occidental, en lugar de combatir el terrorismo, lo han estado alimentando. Claro, habría que analizar concretamente esas acusaciones. Son acusaciones muy graves. En el caso del general presidente Abdurrahman Tiani, presidente de Níger, muy recientemente, con ocasión de su mensaje a la nación y luego de una entrevista con el aniversario del primer año del golpe de Estado, volvió a hacer públicas unas acusaciones muy graves de complicidad por parte del ejército francés en el territorio de Benín, al sur de Níger, para desestabilizar el Sahel, en particular unos planes de atentado, digamos, planificados por grupos terroristas en Burkina Faso
que habían contado con apoyo exterior. Bueno, hay que saber que un antiguo espía francés en la cadena parlamentaria francesa, en el mes de octubre, es decir, muy poco después del golpe de Estado, cuando ya estaba prevista la expulsión de las tropas francesas, cuando ya estaba el embajador francés, se le había mostrado la puerta de salida, dijo en declaraciones en una televisión que el momento de la salida de las tropas y de los militares franceses sería una ocasión para cambiar de enfoque y llevar a cabo operaciones clandestinas de desestabilización. Bueno, se puede considerar que eso es una voz aislada, pero también se puede considerar que debido a la trayectoria de ese personaje, bueno, son prácticas que por su naturaleza están en la sombra, pero que los especialistas en historia han podido determinar. Yo quería citar una frase aquí, por ejemplo, del antiguo ministro francés de Asuntos Exteriores, para comprender que estas acusaciones, de alguna manera, son asumidas a uno de los niveles más altos, ¿no? Como es el antiguo ministro Dominique de Villepin. Porque él dijo en septiembre de 2014, es hora de que Estados Unidos y Europa saquen las lecciones de la experiencia. Llevamos 13 años multiplicando las intervenciones militares, Afganistán, Irak, Libia y Mali. En 2001 había un foco de crisis terrorista central, hoy hay cerca de 15. En otras palabras, las hemos multiplicado. ¿Por qué? Porque hoy el Estado Islámico es el vástago monstruoso de la inconstancia y la arrogancia de la política occidental. O sea, que Dominique de Villepin había considerado que los grupos terroristas con ambiciones realmente de crear un Estado y consolidarse eran el resultado de las políticas occidentales, es decir, de la OTAN, es decir, de Estados Unidos. Y Francia ha entrado, digamos, a contribuir en el Sahel, mediante la intervención en Mali, en esas políticas que son responsables, en cierto modo, del desarrollo de ese fenómeno del terrorismo, indirecta o directamente. Eso es algo que los especialistas, bueno, de la historia más tarde tendrán que investigar. Hay voces que reprochan a estos nuevos gobiernos una supuesta voluntad de sustituir la presencia militar francesa, incluso estadounidense, porque creo que queda alguna base todavía abierta de Estados Unidos en algún país, sustituirlos por tropas rusas, más o menos oficiales. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, hay que considerar en primer lugar que desde el punto de vista africano, esa posibilidad no, en estos países del antiguo espacio, área de influencia francófona, pues siempre, cada vez que habían tratado de ampliar sus socios, habían recibido golpes de Estado. El caso del primer presidente Amani Diori es significativo. En 1974, poco después de hacer un acuerdo de defensa con Libia, también hubo relaciones con la Unión Soviética, recibió un golpe de Estado militar sanguinario, porque hubo varias muertes, en particular la esposa del presidente Diori. En la década del 2000, en otro periodo en Níger, Mamadou Tanja, también un presidente importante que tuvo un mandato de 10 años, también fue derrocado por un golpe de Estado después de haber ampliado los socios comerciales, en particular China, pero también había realizado, digamos, trabajo diplomático para otros países y había pues posibilidades de apertura hacia Irán, etc. Yo creo que hay que considerar algo importante. Estamos en un ambiente, en una atmósfera rusófoba, en la cual se están integrando como una cosa natural la estigmatización
la diabolización de un Estado como el de Rusia. Parece que todo lo que sea ruso o todo lo que tenga que ver con Rusia es problemático. Ahora bien, yo en el libro tengo un capítulo sobre Rusia en el que digo las cosas como son y no hay ninguna autocensura. Pero es muy importante tener en cuenta un elemento. En primer lugar, que cuando hubo esfuerzos por parte de los estados africanos, hubo mucha desestabilización, pero sobre todo que en la época contemporánea, tras el conflicto en Ucrania, se ha tratado de que se votasen sanciones contra Rusia. Bueno, los estados africanos han decidido, con total soberanía, no aplicar sanciones a Rusia. Por lo tanto, que nos guste o no, que a la gente se les meta en la cabeza que sea malo comerciar con Rusia o tener desarrollo de relaciones con Rusia o no, el hecho es que los pueblos africanos y sus dirigentes, desde Etiopía hasta Marruecos, pasando por Burkina Faso, están no solo a favor del desarrollo de relaciones con Rusia, sino que también están adoptando proyectos de desarrollo de centrales nucleares con la cooperación tecnológica rusa. Es decir, que esto es una realidad bastante importante, que desde la óptica eurocéntrica no se nos permite ver. Así que a ese nivel, por otro lado, la historia de Rusia con el continente africano no es la misma que el colonialismo francés o británico con el continente africano. Por lo tanto, la percepción desde los pueblos africanos es que es posible establecer relaciones de mutuo respeto y de ganancia, de beneficios. En el ámbito militar es donde la propaganda de guerra de la OTAN centra, digamos, su esfuerzo en deslegitimar esa cooperación entre los países del Sahel y Rusia. Pero una vez más, los países del Sahel, estos gobiernos apoyados por los pueblos, han sacado la lección de una estrategia militar fracasada. La intervención militar francesa en Mali, desde el 2013 hasta que se da el golpe de Estado de Assimi Goïta en agosto de 2020, ha sido un fracaso. Por lo tanto, es natural que los dirigentes nuevos estén diciendo ahora, hasta aquí ha llegado esa cooperación en el ámbito militar con las potencias occidentales, con la ONU, etc. No nos han permitido resolver el problema de la soberanía territorial y ahora vamos a ejercer otro tipo de cooperación con otros socios. Ahora, pongamos el caso de Mali, puesto que es uno de los temas del primer capítulo. En noviembre de 2023, día 14 de noviembre de 2023, tiene lugar la toma de Kidal. Es decir, que desde la desestabilización, desde Libia, del norte de Mali, 2/3 partes del territorio maliense, enorme, mucho mayor que otras naciones de esa región, fue tomada por rebeldes, tuareg, terroristas, etc. ¿Qué pasó? Que esa zona, el ejército francés le impidió al ejército maliense acceder. Pues a finales de 2023 ha sido posible que de manera soberana el ejército recupere esa zona. Ahora, han habido algunas batallas en las últimas semanas bastante dramáticas en la frontera con Argelia, pero realmente en puntos fronterizos, en los cuales esos grupos están actuando desde el otro lado de la frontera. Pero la batalla de Kidal, la importancia histórica de que el ejército maliense, con o sin ayuda de la cooperación rusa a nivel de defensa militar, poco importa. Lo que es importante es que el Estado maliense ha recuperado esa región muy amplia. Digamos, es una victoria simbólica también que permite que los pueblos africanos retomen su dignidad, de que no son dependientes a nivel de grandes
y costosas operaciones a nivel de, digamos, de intervenciones militares exteriores se han revelado un fracaso, y la cuestión es que, como yo planteo en el libro, hay muchas informaciones que se pueden establecer sobre Rusia, muchas de las cuales explico en el libro para no ser ingenuos, en particular la importancia del comercio de armas de Rusia con el continente africano, pero en ese sentido no es que Rusia esté detrás moviendo los hilos, dirigiendo, sino que Rusia está al lado de esos dirigentes, permitiéndoles avanzar en sus objetivos históricos. Y en el terreno económico, ¿cuál es la presencia de China en la zona? Bueno, China, en el caso de Níger, por ejemplo, ha sido el segundo socio. Y yo creo que ahora será el primero, porque ya Francia ha estado perdiendo mucho peso, en particular desde el 2021, cuando digamos, las exportaciones de uranio, que representaban algo importante para Francia, se perdió una parte importante con el cierre de una de las minas, la mina de Cominac, porque hay varias minas. Digamos que el papel de China no está estudiado en este libro, pero sí que hay algunas cosas importantes que están explicadas, que son significativas. En particular, el antiguo ministro de Industria francés, Montebourg, explica, y lo cito en el libro, cuál fue la estrategia de Francia frente al avance de la influencia china. Y había, por ejemplo, la financiación de unas, digamos, unas vías férreas para poder hacer transitar también para exportación de materias primas. Bueno, pues aquello fue construido por una multinacional francesa que era Bolloré, en unas condiciones que yo explico en el libro, porque han habido escándalos, ha habido un juicio en un tribunal por irregularidades, porque es un trayecto que es transfronterizo entre Níger y Benín. Digamos que hay la presencia multinacional francesa que ha estado en competición con China. Y hay un caso importante que está explicado en el libro en ese caso, pero hay otro tema que es la construcción de una refinería de petróleo. Este caso también está explicado y eso es muy importante porque permite a Níger no solo la exportación de materias primas en estado bruto, sino que con la refinería ha sido un elemento clave para poder soportar los meses de bloqueo que desde el mes de agosto de 2023 hasta el 24 de febrero de 2024, el pueblo de Níger ha tenido que aguantar. Como decía, cortar gran parte digamos, de los recursos energéticos. 70% de la electricidad que venía de Nigeria ya no fue accesible. Así que el carburante, en particular, permitió pues, aportar, digamos, esos recursos a nivel energético. Y esa refinería de petróleo fue financiada con capital chino. Fue una visión estratégica del presidente que fue derrocado, Mamadou Tanja. Y en el libro hay una especie de un hilo conductor. Primero es que el anticolonialismo, la lucha contra, digamos, la influencia de las potencias coloniales, la dominación colonial, no terminó con la declaración de las independencias, sino que ha habido una serie de luchas que han sido interrumpidas históricamente por la desestabilización extranjera. Eso es un hilo conductor. El otro hilo conductor es la defensa de la soberanía, del derecho al desarrollo de estos países. Es decir, sería ilusorio pensar que la situación de estos países es algo que se produce por su incapacidad congénita, por su tendencia, no sé. Hay mucha visión racista de la situación en la cual están estos países. En realidad, siempre sale
de los ángulos mediáticos, tanto los golpes de Estado como las desestabilizaciones, como el papel de actores neocoloniales como el Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial. En particular, en Níger es un capítulo del libro, el papel de las políticas neoliberales desmantelando las empresas estatales es algo que se puede observar. Así que, si hablamos de cooperación con otros países, con China, por ejemplo, bueno, hay un caso en el cual, como lo hemos explicado, no se trata solo de exportarle material bruto, sino que han habido apoyo hacia estrategias de desarrollo endógeno. Este es un poco es la clave actual. Estamos ahora en la Confederación de Estados del Sáhel, que es la creación de un espacio con la cual hay muchos retos, muchos desafíos, pero también muchas potencialidades, con más de 70 millones de personas, con una demografía muy importante en desarrollo, pero sobre todo con muchos recursos. Son 3 millones de kilómetros cuadrados, Mali, Burkina Faso y Níger. Así que la cuestión está ahora quizá por primera vez en el continente africano, de qué manera estos países pueden quizás salir de la dominación capitalista. Y el economista egipcio Samir Amin explicó que la única vía para realmente contrarrestar y poder salir de esa dominación capitalista en esa región del mundo era la creación de bloques regionales. Y ahí entra pues esta idea de la unidad panafricana. Porque de manera aislada son economías que están basadas en la exportación de ciertas materias primas. Y la modernización de la agricultura, la industrialización, la transformación de las materias primas para darle un valor añadido, todo esto no es que hayan sido incapaces de hacerlo, se les ha impedido de manera sistemática hacerlo. Hoy en día, ellos tienen esta visión. Si uno se acerca a intentar comprender lo que está en juego, es quizá mucho más importante desde el punto de vista de la izquierda, lo que podríamos llamar la izquierda, de las fuerzas anticapitalistas, progresistas en el mundo. Es mucho más importante de lo que hemos podido ver en otros casos. No solo se trata de una lucha de liberación nacional, sino que hay un intento realmente de cuestionar el sistema capitalista y sus actores. Sabemos que los planes del FMI, era el programa de ajuste estructural, se basaba en recortar completamente las capacidades del Estado. En estos casos, el Estado está siendo utilizado en beneficio de las clases populares. Así yo creo que es importante desde los países del norte pues, acercarnos a estas realidades. ¿Crees que puede haber un cierto efecto contagio en los países que están próximos cultural o geográficamente? Pienso Senegal, la propia Nigeria, que ahí eso sería una conmoción, ¿no? Si en Nigeria se produjera un avance en estas ideas. ¿Crees que hay alguna posibilidad en el futuro más o menos próximo? A nivel de la visión que defienden estos gobiernos, las poblaciones de esos países están en perfecta sintonía. A nivel de las fuerzas políticas o de los actores que puedan llegar a dirigir esos estados, es un poco más complicada la cosa. Si, por ejemplo, vemos la historia de Mali, Mali es sintomático, pero es muy, muy similar a estos países de África del Oeste. Habían centenares de partidos políticos, centenares. Eso permitió avanzar a la democracia. La democracia significa que hayan centenares, miles de partidos políticos, cada uno prácticamente con la misma visión.
Lo que está sucediendo aquí es que son, para decir las cosas claramente, son militares que toman el poder. En el caso de Mali, bueno, la relación con las fuerzas políticas no es sencilla, como mínimo. La relación, por ejemplo, con ciertos actores de lo que podríamos considerar clase media, en Burkina Faso, en Mali, no son sencillas, por decirlo así. No se trata de ocultar nada, o sea, hay detenciones que podrían considerarse de alguna manera bastante cuestionables desde el punto de vista democrático. Pero a nivel de la visión que están desarrollando estos gobiernos, lo que está sucediendo es que probablemente, solo puedan ser los ejércitos quienes sean capaces en esta región de hacerle frente al imperialismo. O sea, para poder avanzar de manera democrática con unas elecciones, como es el caso, por ejemplo, en Senegal. El caso de Senegal es importante porque comparte esa visión. Antes de llegar al poder, Diomaye Faye y Ousmane Sonko, que son los nuevos dirigentes de Senegal, fueron reprimidos durante más de un año, encarcelados. Decenas de senegaleses fueron masacrados en las manifestaciones a balas reales. Y finalmente, Macky Sall, considerado como un dictador, amigo de Occidente, claro, pues tuvo que ceder, quiso posponer las elecciones, pero finalmente salieron electos estos nuevos presidentes con una visión panafricana. Lo que sucede es que en un caso como Senegal, podría ser el caso de Costa de Marfil, estamos hablando del África francófona, son países que han sido históricamente donde se han hecho más apuestas desde el neocolonialismo. Las estructuras económicas, el banco de la Comunidad Económica de Estados está allí, está en Dakar. Digamos que las relaciones son mucho más fuertes, mucho más intensas. Están las bases militares bien instaladas allí, Costa de Marfil, en Senegal. Así que será mucho más difícil que por una vía democrática se logre cuestionar todo eso. ¿Esto significa que estamos haciendo una apología de los golpes de Estado militar? No, pero hay que constatar que por ahora, solo en estos países, mediante actores militares, se está cuestionando el status quo. A nivel de la visión, es cierto, en Senegal es compartida por estos actuales dirigentes. Lo que pasa es que cómo llegar hasta allí va a ser muy difícil. Mediante los acuerdos de todo tipo con las potencias occidentales. Luego, en el caso de una potencia africana, pues como Nigeria, una vez más, yo creo que lo importante es saber cómo están dirigiendo el país esas élites pro-occidentales. Están dirigiendo los países a tiro limpio, a represión. Así que, si uno observa la realidad en estos países dirigidos por militares y la realidad dirigida por gobiernos supuestamente democráticos, uno observa que la represión y los asesinatos de manifestantes es en los países supuestamente democráticos. Así que será difícil, pero el contagio ya es real a nivel de las aspiraciones populares, porque están viendo que hay actores en una defensa firme de la soberanía africana. Y los hechos hablan más que las palabras. Por esa razón, bueno, pues las esperanzas puestas en estos procesos están realmente dando esperanza a millones de africanos. Bien, pues con palabras has descrito muy bien los hechos en este libro. ¿Estás trabajando en algún proyecto futuro en relación con África? Bueno, pues yo resido en el norte de África, en una ciudad como Casablanca, que allí estoy simplemente dando clases. Soy profesor de secundaria. Sin embargo, estoy haciendo algunos trabajos
de investigación me han solicitado algunos capítulos de libro que van a ser publicados, uno en México próximamente, otro en Canadá. Hay la traducción de este ensayo, va a ser publicada en una quinta edición, es decir, estamos hablando de que la edición española fue la primera, luego hubo la edición venezolana casi simultáneamente, y ahora pues está en Cuba próximamente, en Estados Unidos y en Níger. Así que digamos que tiene un recorrido ya interesante para una obra que en principio parecía coyuntural. Pero muchas de las cosas que se han estado desarrollando están apuntadas, analizadas en este libro y se han estado confirmando. En particular esta idea de la revolución panafricana. Y este es un poco el tema de investigación que estoy llevando. Es decir, más allá del caso de Níger, ya en lo que está apuntado en el libro, con todas las condiciones, va a estar desarrollándose mucho más en los próximos meses con la Federación de Estados del Sáhel, que ahora estamos en una fase intermedia, pero esa federación se va a concretizar rápidamente, seguro. Y bueno, pues digamos que mi eje de investigación, de manera independiente, es la cuestión del derecho al desarrollo. Y el derecho al desarrollo, desde el punto de vista de los países del sur, significa la desconexión con el sistema capitalista. Y bueno, pues en ese sentido estoy trabajando con un compañero camerunés en un nuevo trabajo que aborde pues, una realidad geográfica más amplia. Pero en el caso de este libro sobre Níger, creo que siempre va a ser importante seguir, digamos, leer este análisis porque enfoca, digamos, el proceso donde las cosas están probablemente más avanzadas por una serie de condiciones y creo que Níger está dando, digamos, la dirección también a estos procesos en los tres países e incluso en la región. Así que yo creo que este libro va a mantener su actualidad por esa razón, sencillamente. Hace poco se ha celebrado pues, el primer aniversario de la toma de poder del CNSP y en esa ocasión se ha revelado digamos, la visión, el pensamiento estratégico del general presidente Abdurrahman Tiani. Algo que incluso para los propios nigerinos, unos 27 millones de personas, ha sido una revelación. Es decir, que son dirigentes acostumbrados a tomar poco la palabra en declaraciones públicas si no es por cosas importantes. Y en una ocasión muy reciente, al consolidarse el primer año de la revolución, se han estado haciendo públicas, digamos, unas declaraciones en las cuales se permite ver hasta dónde llega esa visión del dirigente, en particular de Níger y de los tres países. Lo que pasa es que cada realidad está confrontada a una situación muy diferente. Níger es donde esta visión tiene probablemente más posibilidades por la serie de proyectos estratégicos que se están dando lugar y sobre todo porque el ejército nigerino tiene una capacidad de hacer frente a la amenaza del terrorismo más eficaz que a lo mejor en los dos países, en Burkina Faso y Mali, donde están mucho más sometidos, digamos, a esa situación de conflicto de la que hasta que no salgan ese desarrollo no podrá hacerse realidad. Así que bueno, yo quería pues insistir en el tema de que Níger sigue siendo, digamos, un tema que va a dar que hablar mucho. Bien, pues esperamos con impaciencia poder leer tus nuevos escritos y gracias por tus palabras. Gracias por la invitación. ¿Cuánto rato?